Entonces continuamos con Francisco Estrada y agarramos la ruta esta. Muchas gracias por otra vez permitirme compartir este día con todos ustedes y festejar, porque así es, un esfuerzo más de este círculo, de este grupo, que para mí, lo he dicho muchas veces, reviste una importancia fundamental. La labor de concientización, la labor educativa, es una de las formas de cambiar a un país. Y qué difícil es cambiar un país y qué difícil es construirlo, pero también cuán grandes son los esfuerzos, se ha dicho aquí en esta mesa, porque nos olvidemos de que hay héroes y heroicidades, que tenemos héroes no para levantarles monumentos, sino para imitarlos. Y la labor de los gobiernos priistas y panistas en el terreno de la historia ha sido pretender minimizar a nuestros héroes en nuestros hechos históricos. Y para recordar la gesta de Hidalgo, para recordar cómo se construyó esta nación y para recordar el trabajo que cuesta construir un país, construir patria y hacer un cambio, es que nos congregamos aquí. A mí me gusta mucho evocar el esfuerzo constructivo que antecedió a la independencia y que antecedió a la revolución, porque ciertamente vivimos un proceso contrarrevolucionario, pero también de contrarreforma y de contraindependencia. Y el único antídoto para todo eso es conocer nuestra historia, conocer que sí tenemos referentes y que sí tenemos un pasado al que nos debemos y al que debemos de traer a nuestro presente como hecho vivo, que sea motor de nuestra actuación. La independencia ha sido un tema, y en particular Hidalgo, motivo de muchas calumnias y mentiras. Hay historiadores que dicen incluso que el padre de la patria no es Hidalgo, sino Melchor de Talamantes, el de la conspiración de la profesa. Imagínense a qué grado de deformación hemos llegado en este país, en el que se ha dicho incluso que Hidalgo es un hombre que tiene mayor importancia porque era mujeriego, porque tenía hijos, porque hacía parrandas en su casa, que la razón fundamental que nos debería traer en su evocación, y es el por qué, es el padre de la independencia. La gestación del movimiento que hizo posible que México fuera México, ciertamente tuvo su origen en las tertulias, en las reuniones clandestinas que se hicieron en Guanajuato, en Dolores y en Querétaro. Eran tertulias, dicen los historiadores oficiales, a las que iban a tomar café y a los que la corregidora iba a ligar a Allende. La verdad de las cosas es que esas tertulias tenían una profunda raíz de rebeldía y de construcción de patria. ¿Por qué? Porque ahí no iban a platicar ni a charlar, iban a preparar la revolución contra el Imperio Español. Y se nos olvida, y quieren que se nos olvide, que en esas tertulias no se platicaba de cosas superficiales. Ellos mismos se autonombraban los apáticos como una forma de encubrir lo que realmente se discutía en esas reuniones. Y lo que se discutía eran los libros de la Revolución Francesa, los libros de los enciclopedistas. Lo que se discutía en esas reuniones era lo que en las logias masónicas, que eran la semilla de los partidos políticos y que fueron la semilla de las ideas liberales que llegaron a este país, venía a través de libros clandestinos que eran prohibidos, obviamente, por la corona española. Y se reunían Allende, Hidalgo, Aldama, el corregidor Domínguez y muchos más, de acuerdo con documentos de aquella época. Se calcula que entre 120 y 400 personajes de aquella época, personajes obviamente de la sociedad virreinal con cierta influencia, sacerdotes, comerciantes, etcétera, Epigmenio González, de los más destacados, participaban en estas conspiraciones. Y no buscaban, como también se ha dicho, porque ese es otro mito con el que han pretendido minimizar a Hidalgo, no buscaba Hidalgo restaurar a Fernando VII. Esa es una mentira. Ellos buscaban y tenían muy claro para qué estaban juntándose y para qué estaban trabajando. Yo les he platicado en otras ocasiones
de una carta que le escribe Allende a Hidalgo precisamente en los tiempos en los que se estaba planeando el movimiento de independencia. Y hoy quise traerles el referente incluso bibliográfico, porque es muy importante que sepamos que Hidalgo siempre supo, y Allende y los conspiradores de Querétaro, para qué estaban preparando el levantamiento. Le dice Allende a Hidalgo, como una cuestión táctica, que puesto que los indios no entendían el verbo libertad, era necesario hacerles creer que el levantamiento se lleva a cabo únicamente para favorecer al rey Fernando VII. Esto lo podemos leer en un libro de Ernesto Lemoyne, La Revolución de Independencia, 1888-1921, y está en el libro de Octavio Hernández, La República Federal Mexicana, Gestación y Nacimiento. Ahí lo podemos ver. ¿Por qué lo traigo a la memoria? Porque si bien para muchos es muy simpática la figura de un hidalgo al que dicen que bautizaron su casa como la Francia chiquita por las francachelas que hacía, y la realidad era que se le llamó así por las ideas que dentro de ese lugar se discutían, las ideas liberales, y porque se olvida que había un plan internacional, que se formó incluso una agrupación en la que muchos independentistas americanos en Londres se reunían, y de ahí vinieron muchas de las ideas que hicieron posible que no solamente en México, sino en toda América Latina, en lo que hoy es América Latina, hubiera movimientos de independencia. Bueno, de ese grupo que reunió a Miranda, a San Martín, a Bello, ese grupo traía la semilla de la independencia y fue la que la llevó a través de grupos clandestinos. Y se olvida también que si Hidalgo fue juzgado por la Santa Inquisición, no fue porque tuviera una vida licenciosa, sino porque este hombre se reunía con agentes de la independencia, está documentado, y se convirtió él en un puente entre las ideas reformistas, revolucionarias, y la sociedad española, virreinal, que estaba inconforme con el estado de cosas. Y se olvida también que Melchor de Talamantes lo que quería, la conspiración de la Profesa, lo que quería lograr era evitar la aplicación en México de las leyes liberales. Para eso armaron el fantasmón de Agustín de Iturbide para deformar la revolución social real que pretendían Hidalgo y Morelos, porque hay que decir que tanto Hidalgo como Morelos no querían nada más la independencia, que de por sí era un gran logro. Hidalgo y Morelos lo que querían era una auténtica reforma, revolución social. Por eso sus primeros decretos son para la abolición de la esclavitud, pero también para el reparto agrario. Hidalgo tenía muy claro que los indígenas mexicanos habían sido despojados de sus tierras y se les tenían que devolver. La lucha agrarista tiene sus raíces ahí, y la profunda revolución social que pretendían Hidalgo y Morelos es la que hoy tenemos que defender, porque esas raíces, esa vena social, liberal, democrática, es la que le dio razón también a Benito Juárez y a la lucha de los reformistas, pero fue también sobre todo la lucha de otro grupo que es fundamental para entender nuestra historia y que como ustedes, y lo subrayo como ustedes, como estos grupos que yo siempre llamo que somos privilegiados porque tenemos la oportunidad de analizar la realidad, de no quedarnos con el mensaje de la televisión o del periódico, sino que observamos nuestro entorno y tomamos parte de él. Bueno, pues grupos como este fueron los que creó Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal. La Revolución Mexicana no hubiera pasado de ser, con Madero y con Carranza, de un golpe de Estado, de un mero cambio de hombres en el poder, si no hubiera existido Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano. Ricardo Flores Magón, los magonistas, inician su camino de construcción de la Revolución Mexicana creyendo que la vía era la vía pacífica, la vía democrática y la vía de la educación y de la formación de conciencia. Lo que hacen ellos es crear infinidad de grupos liberales en todo el país. Grupos que tenían
la intención de analizar la realidad, de discutir, de leer libros que también eran prohibidos en aquel tiempo. Y sobre todo, el dato fundamental para entender esa parte de nuestra historia e incluso de esta parte de la que vivimos hoy, la creación de su periódico independiente de combate y regeneración. No sería posible entender la Constitución del 17, los artículos 3, 27, 123, 130, los fundamentales, los que le dan sentido a este país, los que nos vienen de la independencia, los que nos vienen de la lucha de la reforma. No sería posible entender lo que queremos ser hoy, lo que estamos defendiendo hoy, lo que le da razón de ser a nuestra lucha, si no hubiera existido un Partido Liberal Mexicano y un plan del Partido Liberal Mexicano en 1906, en donde está todo ese gran bagaje de luchas históricas y de conquistas que nos hemos venido ganando con sangre. Si Ricardo Flores Magón, los magonistas y el Partido Liberal no hacen esa labor de concientización, es muy seguro que Madero no hubiera podido llamar con éxito a la Revolución Mexicana. Pero es más seguro que Venustiano Carranza se hubiera salido con la suya y la Constitución del 17 solamente hubiera sido una restauración de la Constitución del 57, una reforma menor. El grupo radical que se había formado en las filas liberales, hablo de Mújica, de Jara, de Hilario Medina, ellos empujaron ahí, en el Constituyente del 17, las grandes reformas sociales, esas que hoy el grupo en el poder nos quiere arrebatar. Por eso es importante conocer la historia y por eso es importante saber quiénes son nuestros héroes. Si no hubiéramos tenido, insisto, esa labor de concientización y si hoy no hacemos esa labor y a través de estos grupos que, insisto, tenemos que reproducir y que salir de esta plaza hasta que inundemos materialmente esta ciudad de ciudadanos conscientes, hasta que no construyamos sociedad, que es lo que necesitamos, sociedad y ciudadanía, hasta entonces no vamos a poder cambiar este país.